Excuse the gentleman, please.
Gracias, primer ministro Orbán. Puedo confesarle a Víctor, este es un día muy conmovedor. Recuerdo mi vuelo aquí. Llegué en 1991 como viceministro de Asuntos Exteriores de Israel para restablecer relaciones entre Hungría e Israel. En aquel entonces no sabía mucho sobre el hambre. Sabía Kush Golash Gabor y algo de historia húngara. Luchas. Habías estado allí, escapando de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, solo para encontrarte bajo un nuevo tipo de ocupación. Y les tomó muchas décadas liberarse y establecer Hungría como país independiente. Así que eso ofrecía cierta similitud con nuestras tribulaciones, que fueron de diferente escala. Un tercio de nuestro pueblo fue asesinado. En la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, tuvimos que superar la tierra. Y era cuestión de tiempo cuando estas dos historias se encontrarían. Y de nuevo, la gran alianza que ahora se está forjando. Tienes un nuevo liderazgo que ha hecho cosas notables para Israel y el pueblo judío. Tú también apoyas. Con orgullo nos apoyas. Tú nos apoyas en la ONU y acabas de tomar posiciones audaces y de principios. La organización corrupta es equiparada. Una democracia que es un desafío para su propia existencia por las potencias terroristas más horribles de la Tierra. Pero la CPI dirige sus acciones contra nosotros. Encontrar una guerra justa y con medios justos y, por supuesto, no contra nuestros mentores, no realmente. Esto es importante para todos nosotros, para toda la civilización, mientras luchamos esta batalla contra la barbarie. Y eres el primero. Me atrevo a decir que no creo que el último, pero sí el primer estado que sale de esto. Esta corrupción en esta podredumbre. Y creo que será profundamente apreciado. No solo en Israel, sino en muchos países alrededor del mundo. Has tomado una postura muy firme contra el antisemitismo que ha surgido. Como dijiste en Europa, no lo permites, no lo toleras. Reconoces que el antisemitismo hoy en día es masivo por los chicos de un designismo. Adoptaste la definición de la IRA. No estoy en contra de los húngaros. Simplemente no creo que deba haber un hambre. No estoy en contra de los judíos. Simplemente no creo que deba haber un Estado judío. Eso es lo que están haciendo estos antisemitas. Y sin un Estado judío, no hay pueblo judío. Así que tu postura sobre la década de 1970, y tanto dentro como fuera de Hungría, es una que otros también deberían adoptar. Como dijiste, tratas a la comunidad judía de forma ejemplar y buscas brindarle no solo seguridad, sino también la posibilidad de vivir la vida judía aquí de la mejor manera posible. Quizás algunos de nuestros israelíes no lo sepan, pero Hungría también se encarga hoy de los equipos de fútbol de Israel. Como tengo que entrenar en algún sitio, ellos tienen que jugar al aire libre, con hambre y capacidad para jugar aquí, y lo mismo ocurre con otros deportes. Puedo decir que, como dices, se está convirtiendo en una alianza en materia de turismo. Turismo. Muchos israelíes vienen aquí. Inversiones. Muchos empresarios israelíes vienen aquí. Les gusta el hambre. Me gusta Budapest, pero también se ve en el sector corporativo y tecnológico de defensa que está creciendo. Y es importante en muchos otros campos. Pero diría que la cooperación va más allá, porque creo que estamos librando una batalla similar por el futuro de nuestra civilización común. ¿Están allí la civilización cristiana? La civilización occidental, lo entendemos, está bajo ataque. Ahora mismo un poderoso sector, y ese es el Islam radical. El Islam radical en Oriente Medio está encabezado por un país, Irán. Ese eje del mal tiene representantes, las 3H.
Hezbollah, Hamas, los hutíes y otros. Pero el centro, el motor pulsante, es Irán. Fuimos atacados por agentes de Irán en la campaña asesina. Hamas se comprometió a violar a mujeres, truncar a hombres, aves y bebés y tomar rehenes. Nos hemos comprometido a traerlos de vuelta a casa. Incluso discutimos esto. Los traeremos de vuelta a casa, pero aplastaremos a Irán. El acceso al terrorismo iraní nos amenaza no solo a nosotros, sino también a Europa y a muchos de nuestros vecinos en Oriente Medio. Nos comprometemos a hacerlo y, al hacerlo, todos protegemos a Europa. Quizás haya algunos en Europa que no lo entiendan, pero Víctor nos comprende. Entiende esta lucha común por nuestros valores, por nuestros intereses y por nuestra seguridad común. Y quiero agradecerle por eso. Hay muchas áreas, pero descubrí que mi conocimiento sobre la necesidad, aunque creciente, sigue siendo deficiente. De camino hacia aquí, el primer ministro Urban me dijo eso en esta sala, la misma sala donde tocó Beethoven el piano. No sabía que me gustaría desafiar a cualquiera de los israelíes aquí si supieran eso y si ganaran puntos extra. Pero eso demuestra la riqueza cultural que ofrece Hungría, tanto para nosotros como Israel, el pueblo judío. Tenemos hoy el paralelo. Max Grau lo fortaleció aún más. Gracias, amigo Víctor. Mr. Prime Minister, thank you. Prime Ministers, our press briefing has come to an end. Thank you for being with us today. Netanyahu desafía la orden de arresto de la CPI, visita Hungría y anuncia cambios en sus planes para el combate en Gaza. Jerusalén, Israel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu inició hoy una visita de Estado a Hungría. La visita coincide con la promesa de un cambio importante en la batalla contra Hamas en Gaza. El primer ministro aterrizó en Budapest para una estancia oficial de 4 días en Hungría. Es la primera visita de Netanyahu a Europa desde que la Corte Penal Internacional, CPI, emitió una orden de arresto el pasado noviembre por supuestos crímenes de guerra en Gaza. Inmediatamente después de la decisión del tribunal, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, invitó a Netanyahu y criticó la decisión de la CPI como vergonzosa y absurda. Antes de su partida, Netanyahu declaró que Israel había cambiado de estrategia en su lucha contra Hamas. Explicó: "Estamos dividiendo la franja de Gaza y aumentando la presión gradual para que nos entreguen a nuestros rehenes. Y mientras no nos los entreguen, la presión aumentará hasta que lo hagan. Estamos decididos a lograr los objetivos de la batalla y actuamos con firmeza, con una línea y una misión claras. Y con la ayuda de Dios y la de nuestros heroicos soldados, también lo lograremos". En este momento, las fuerzas de defensa de Israel se acercan al control del 30% de la franja de Gaza. Después de octubre 7, Israel sintió la necesidad de establecer amplias zonas de seguridad entre sí y Gaza. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, indicó que las tropas buscan capturar un extenso territorio que se añadirá a las zonas de seguridad del Estado de Israel. El gobierno de Netanyahu sostiene que esta será la mejor manera de liberar a los rehenes restantes, ya que Hamas ha rechazado otro acuerdo de alto el fuego propuesto por Israel. La propuesta israelí exigía la liberación de 11 rehenes. Hamas ofrece liberar solo a 4. En otro frente diplomático, el exgobernador y candidato presidencial, Mike Huckabee, está a un paso más cerca de convertirse en embajador de Estados Unidos en Israel. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó el miércoles estrictamente según las líneas partidistas para aprobar la nominación de Huckabee. Ahora se someterá a votación en el Pleno del Senado, donde los republicanos controlan la Cámara. Just Productions. Brillando en la red.